Bienvenidos a la entrevista. Un podcast sobre buscadores de datos y buscadores de información. Bienvenidos a este podcast que hoy cuenta con la participación de Rubén Arranz. Rubén está al otro lado del teléfono, ya que estamos en ciudades diferentes, es periodista y ha trabajado en diferentes medios. Y el motivo de que esté en este podcast se debe principalmente a su generosidad al aceptar mi invitación. Bienvenido, Rubén, y muchas gracias por estar aquí en el podcast. ¿Qué tal, Laura? Encantado, de verdad, un placer. Pues mira, sigo tu trayectoria desde hace tiempo y decidí escribirte y proponerte hablar sobre periodismo de investigación, algo de lo que tú sabes un rato, y bueno, a riesgo de importunarte has aceptado, como he dicho, muy generosamente la invitación. Te podemos leer en El Independiente, anteriormente trabajaste en Voz Populi y también te podemos ver en la plataforma B1, donde tienes un programa donde hablas sobre diferentes temas de actualidad, pero siempre muy relacionados con la actividad del periodista. Y también tienes publicado un libro que es Perro come perro, donde dibujas un poco la profesión del periodista, pero sin esa visión, la sensación que a mí me dio, sin esa visión poética que todos podemos ver de los periodistas y bueno, y también con el problema que ha habido de la digitalización de los medios, la crisis de los medios. Y bueno, a mí lo que me interesaría hablar es sobre el proceso de investigación. Vamos a ver, yo lo que, de verdad, siempre que alguien me pregunta, lo primero que me empeño es en quitar ese romanticismo que hay alrededor del oficio. De hecho, también lo escribí en el libro. Somos gente normal, somos técnicos, básicamente. Y esto es un trabajo que tiene más de técnico que de poético, como bien decías, como muchos cronistas, reporteros o editores por motivos publicitarios o de ego o como lo quieras llamar, han dicho generalmente o han concluido. Esto es normal. Básicamente nosotros trabajamos con un producto que para mí es el bien intangible más importante que existe, que es la información, y le damos forma. La información es fundamental. No hace mucho veía un documental, uno de estos días por la noche que te pones delante del televisor, que se llamaba Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, y hablaba de cómo cuando los británicos llenaron las costas de radares, podían prevenir o predecir por dónde iban a ir los aviones alemanes durante los bombardeos a las ciudades inglesas. Lo que hacían los radares era dar información, la anticipaban y a partir de ahí ellos podían tomar las medidas necesarias. Ocurre en todos los ámbitos. Una persona que tenga información sobre una operación empresarial, si invierte de forma previa en esa empresa y se dispara el precio de la acción, va a ganar dinero. Lo mismo con la información. El ciudadano que acceda a la buena información de un periodista que la haya contrastado, suponemos que entonces buen periodista, pues yo creo que puede tomar mejores decisiones en la vida. Y ya está, pero somos técnicos, manejamos información, sin más, cada día es nuestro trabajo. Sí, lo que pasa es que dentro de la visión... Yo mi formación es de documentación, yo estudié biblioteconomía y documentación y me especialicé más en la rama de documentación y ahí sí que trabajábamos o éramos si yo me sentía más técnico del periodista, sobre todo cuando tiraba de fototeca, que en esa época, yo soy mayor que tú, se utilizaba la fototeca, el archivo de medios, etcétera. Ahí sí nosotros al periodista le facilitábamos unas bases documentales o de información sobre las que él trabajaba. Pero leyéndoos a vosotros que estáis especializados en investigación, ahí parece como que se pierde un poco esa necesidad de trabajar con un documento previo porque surge una necesidad de investigar sobre algo, una noticia, me imagino, o que tenéis intuición de algo, que sería una hipótesis, y vosotros vais tirando del hilo. Sí, generalmente quien te pone sobre aviso es una persona. A ver, hay dos formas de trabajar. Por cierto, lo primero, que hayan desaparecido los filólogos y los documentalistas de una buena parte de las redacciones me parece un error enorme. Es decir, el periodismo se empezó a precarizar por algunas de las posiciones que más importantes eran para cuidar el producto informativo. Y al final eso lleva a concluir es que los editores de los medios, en buena parte de las ocasiones, han mirado más por el interés periodístico, su propio interés, o por el interés empresarial, que por el de las personas que los leen, que son los que legitiman el negocio y los que le otorgan de rentabilidad. Eso me parece un error
que de hecho el periodismo está pagando. Dicho esto es más sencillo de lo que parece. Tú básicamente lo que tienes que hacer es zapatilla para conseguir que contactos, y esos contactos, las fuentes que básicamente esas personas te cuenten, te pasen papeles o te pongan sobre la pista. Y luego es un trabajo básicamente muchas veces pues metódico, de tener una serie de fuentes primarias originales a las que acudir. Por ejemplo, una buena fuente suele ser el Boletín Oficial del Registro Mercantil, porque te da pistas de movimientos que luego te llevan a mirar en el registro mercantil a través de una herramienta que tenemos que se llama Inside View. Sí. Y a partir de ahí, en informes de cuentas, de memorias, pues leerlas de forma metódica, contrastarlas, mirar, por ejemplo, si una empresa pertenece a otro entramado de empresas, a un holding, o si simplemente es una sociedad individual, a qué otras empresas pertenece un socio. Sí. Es un trabajo un poco meticuloso, pero bueno, que es básicamente buscar, saber los 4 rudimentos básicos para saber cómo tienes que manejar la aplicación, cómo tienes que leer una memoria de cuentas, y a partir de ahí obtener información. Y luego informes de, no sé, la CNMC que es el regulador de la competencia y de los sectores que están regulados. Cuando hace las resoluciones, cuando las publica, es muy interesante meterse a mirarlas y analizarlas, porque también te da bastantes pistas. Sentencias judiciales, es decir, Internet ha facilitado mucho el trabajo, porque es que una buena parte de las fuentes originales y oficiales están ahí. Zendog, que es el repositorio de sentencias, tanto recientes como antiguas, es estupendo. Si sabes buscar por palabras clave, puedes encontrar casi cualquier sentencia, muchas veces censuradas, pero bueno, son informativas, tienen interés. Pues mira, me alegro que me digas esto, porque una de las cosas sobre las que yo hablo como documentalista de cierta edad es que ahora la gente más joven habla mucho de una cosa que no sé si habrás oído hablar, que es las OSINT, la inteligencia de fuentes abiertas. Y yo insisto mucho en decir que la mayor inteligencia de fuente abierta sigue siendo el registro. El registro, el archivo. Lo que pasa es que la gente, aunque está digitalizado, la gente se complica buscando cosas como demasiado detectivescas, cuando toda la información, sobre todo la veraz, si hablamos de verificación y de confiabilidad del dato, está en el registro oficial. Como tú bien dices, ahí salta la liebre, me imagino. Si vosotros revisáis, veis cosas que lo mismo llaman la atención y de ahí tiráis. Sí, claro, es que ese es el objetivo, Laura, es decir, de quitar el romanticismo al periodismo. Y de hecho, yo creo que hay una cosa muy importante. Ahora hay una campaña gubernamental contra los peligros de las redes sociales, contra la desinformación, y eso nos está haciendo obviar una cosa que es fundamental, y es que hay muchísima más información que desinformación en Internet y accesible al ciudadano. Me parece muy sorprendente que a los jóvenes, por ejemplo, no se les eduque a la hora para poder buscar de forma eficiente la información ellos en Internet. Claro. El periodista ahora, y yo me dedico a eso, no es un intermediario necesario como hace unos años. Ahora los ciudadanos se lo pueden saltar si saben buscar. Y es fácil, es decir, en la página de la Comisión Nacional del Mercado de Valores están todos los datos de las empresas cotizadas. Es lo que bien decías, es que no hace falta acudir a las fuentes conspiranoicas ni detectivescas, ¿no? Claro. No. Es decir, de Inditex, por ejemplo, tienes todos los datos que quieras, de todas sus empresas, porque es cotizada y necesita tener esa sinceridad, exponerse, abrirse a los inversores. En el caso, por ejemplo, del Corte Inglés, que no está cotizada, lo digo por poner empresas, ejemplos que son del mismo sector. El Corte Inglés presenta sus cuentas y en el registro mercantil puedes acceder a los de la sociedad matriz, el Corte Inglés, sociedad anónima, y a los de todos las sociedades que dependen. Viajes El Corte Inglés, es decir, cualquier matriz, está la empresa matriz y las filiales, y tú puedes acceder y lo puedes leer. Es verdad, por ejemplo, que una nota simple, yo creo que son una memoria anual, creo que son 9 euros lo que cuesta, pero bueno, entiendo que es que a algún ciudadano le puede resultar interesante. También pasa con el catastro, con el registro de la propiedad. Creo que la última nota simple que pedí me costó, no sé si 9 o 12 euros. Y era para la actividad periodística. Pero bueno, es verdad que esa información es interesante y eso lo puede tener el ciudadano. No hace falta recurrir a Wikileaks ni a teorías de la conspiración ni nada, ¿no? Es que son fuentes oficiales. Porque, por ejemplo, en el caso de las fuentes de información, ya me estás hablando de algunas de ellas y quizá la base de todo un trabajo de investigación, que son pues, registros, archivos, y eso eso está verificado per se, porque da fe, el propio registro da fe de esa información que está publicando. Pero luego vosotros, cuando tenéis que tirar, por ejemplo, me has hablado de fuentes de personas, de contactos,
de información que os pasen, si se abre una línea de investigación desde ese punto, todo eso hay que verificarlo. Y es la palabra de un contacto. Claro, ¿no? A ver, en la profesión hay muchos piratas y que les cuentan una cosa y lo publican sin contrastar. Claro, si es que la diferencia entre los buenos periodistas y los malos en ese sentido, en ese caso concreto, es que cuando a alguien le cuentan una cosa, el bueno lo contrasta y además tiene personas, eso cuesta mucho trabajo y años, y hablar con gente que sepas que está en un mismo sector o en un mismo entorno de influencia o económico, para que en el caso de que te cuenten una cosa, una información, tú la puedas contrastar y verificar. Siempre se dice lo del requisito de las 3 fuentes, que pues básicamente son 3 fuentes que no estén relacionadas entre sí, te confirmen la misma información o te amplíen los datos. Eso es fundamental. Sí. Y una buena parte de la profesión no lo hace por falta de tiempo, de ganas o de profesionalidad. Eso hay que ser críticos y hay que hacer autocrítica en ese sentido. Claro. Porque si no, al final el periodismo va a seguir en decadencia. Es verdad, por ejemplo, que a la hora de una operación empresarial, no lo sé, pongamos que la empresa A va a comprar una parte de las acciones de la empresa B y alguien lo anuncia o alguien te lo dice directamente. Ahí hay que andar con mucho cuidado. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me sucedió hace unos años. Me llamó, yo recuerdo además estaba en Barcelona de fin de semana. Y me llamó una persona, que además con nombre y apellido, que era un inversor, y me dijo que sepas que tenemos información de que Carlos Slim va a comprar el país y lo va a hacer, lo va a anunciar esta noche. Sí. Y claro, yo me quedé de piedra, digo, ¿cómo? Y básicamente en 2 llamadas esa información se desmintió completamente, pero hay otro medio de comunicación que lo publicó. ¿Qué pretenden esas informaciones que son falsas? Subir el precio de la acción de forma artificial. Por ejemplo, en ese caso se había desplomado, este inversor había perdido dinero y lo que quería es que ese rumor falso, esa noticia falsa, lo que hiciera es a los inversores estimularles para comprar acciones, que subiera el precio y él las pudiera vender a un precio más alto. Lo que pasa que es verdad que a veces te lo cuentan y es verdad, lo tienes que contrastar y eso no hay un soporte documental de esa operación. Claro. Lo tienes que contrastar, pero yo creo que la experiencia te hace cada vez más prudente y lo que haces básicamente muchas veces es basarte en el soporte documental y desconfiar cada vez más de la palabra e incluso de la gente que más te fías. Por ejemplo, dentro de, sobre todo para los que escuchen este podcast que no están dentro de tu medio, pero les gusta, un periodista o un periodista, vamos, que tiende a publicar una información como el ejemplo que has puesto sin contrastar profesionalmente, porque en otras profesiones un mal profesional del ámbito que sea, una cosa de esas le puede suponer, hombre, un lastre importante en su prestigio, pero estamos ahora viviendo una situación en la que constantemente se publican lo que ahora llaman bulos y no pasa nada, es decir, siguen publicando y siguen, me refiero al referente periodístico que antes teníamos todos. Bueno, pues este fulanito es gran periodista porque sabes que tiene un trabajo, es muy escrupuloso en su trabajo y ahora parece como que eso da igual. Es decir, la gente sigue leyendo y teniendo esos referentes de gente que sabes que fehacientemente ha publicado algo que es falso. Sí, a ver, esto es algo muy llamativo porque yo creo que en el mundillo del periodismo hay una burbuja de influencia que es más pequeña de lo que parece, en el que están los periodistas, los medios, los empresarios que marcan la agenda setting de los periodistas, en el que también están los políticos, y en ese mundillo ya más o menos se sabe quién se tiene que fiar de quién, y es verdad que hay noticias que penalizan ahí, y es verdad que hay algunos que son el hazme reír y otros que son, pues, profesionales que siempre que publican algo lo tienes en cuenta. Pero es que yo creo que esa burbuja es muy pequeña, y luego está el común de los mortales, la opinión pública. Claro. Y yo creo que ahí la mentira no penaliza en absoluto. Además, de hecho, hay un medio de comunicación que no voy a citar, que se dedica, es muy curioso, porque se dedica a publicar infundios de Casa Real. Se divorcian, tal, no sé qué. Y aparecen en Google Discover, que es el servicio de noticias, el agregador de noticias, que aparece en el teléfono móvil de los usuarios cada vez que abren Google Chrome, y esas noticias aparecen y la gente se las cree, porque la gente realmente sigue pensando que lo que aparece en negro sobre blanco es cierto. Sí. Pero
pasa desde, no sé, la gente en bibliografías históricas, en novelas o en ensayos. Yo creo que falta hacer ese ejercicio de educación, decir que a lo mejor lo que lees no es cierto, aunque lo Sí, firme, no sí, sé, aunque lo haya publicado la editorial más prestigiosa del país. Siempre hay que desconfiar de lo que se lee o por lo menos intentar contrastarlo. sí. Eso en el trabajo periodístico es verdad que se presupone que tenía que ser cierto, aunque tiene narices que muchas veces no se haga, pero yo creo que también en la lectura de los ciudadanos, a la hora de leer, acceder a cualquier información, de verla en la televisión o por lo menos al escucharla habría muchas veces que preguntarse no tanto si es verdad o si es mentira, sino por qué se dice. Y yo creo realmente, Laura, que sería la única solución, por ejemplo, para frenar este problema. Es decir, que se empieza a hacer una especie de recepción crítica de todo lo que se lee o que se escucha, que básicamente es lo que se hace con cualquier persona a pie de calle, pero que no se hace con la gente que te cuenta las cosas en los medios de comunicación. Es verdad que quien le difaman tiene la posibilidad de denunciar, de acudir a los juzgados. Es verdad que la FAPE, que es la Federación de Sí. Asociaciones de Periodistas de España, tiene una especie de, pues llamémoslo así, tribunal para los casos en los que el código deontológico del periodismo no se cumple, se puede denunciar. Se denuncian un porcentaje mínimo de los casos. Mínimo. Eso existe. Pero como el problema es de toda la opinión pública o de una buena Sí, parte de la sí. opinión pública, creo que el mensaje que tenemos que transmitir en ese sentido es cuidado, desconfía. Que no significa que no te fíes, Sí, sí, significa que sí. tienes que desconfiar, hacer una especie de recepción crítica de todo lo que te cuentan, siempre. Sí. Por lo menos para mí es lo único que se me ocurre transmitir a ese respecto, porque es verdad que existe lo que dice. Sí, lo que pasa es que también, bueno, esto se sale un poco de lo que quería hablar contigo, pero bueno, lo que Sí. yo veo es que en cuanto a la credibilidad de la información, debido a la famosa polarización de la que se habla tanto, la gente no cree, no cree en lo que está leyendo tanto, sino como en la tendencia del medio que lo publica. Es decir, solo porque lo publique, por ejemplo, el diario.es o porque lo publique El Confidencial, ya, según mi tendencia, pues ya doy más credibilidad a esa información o a la otra. Y creo que, como tú bien dices, no hay una didáctica, o sea, no hay una formación específica en que dónde se ve la información, qué información debemos saber buscar, dónde están las fuentes. Vuelvo otra vez a la importancia de qué genera los datos, pues eso, el sistema archivístico, el sistema de registros, que es algo que además, incluso como ciudadanos, nuestra vida civil está condicionada por todos, por los registros. Entonces, esa falta de formación se pierde porque la gente se queda solo en lo digital, en lo etéreo, en lo que no tiene ningún tipo de valor. Sí, no, es muy curioso porque además si se hiciera, si se hubiera cierta crítica en ese sentido, yo creo que muchas cosas mejorarían. Por ejemplo, yo creo que la gente no es consciente de las sanciones, por ejemplo, que asigna la Agencia Española de Protección de Datos a las empresas, por ejemplo, que aturden con llamadas a personas que se han inscrito en listas que no quieren recibir llamadas. Si la gente lo supiera y si supiera primero que tiene acceso perdón, a todos esos expedientes, sí. gracias, que son públicos. Y segundo, si a lo mejor ellos mismos presentaran la queja o la denuncia, esos fenómenos terminarían. Creo que la mentira terminaría en buena parte o perdería efecto sí. si la gente supiera acceder a las fuentes de información o si supiera lo fácil que es. Si es que la mayoría son públicas. Bueno, no sé, supongo que no seremos muchos españoles los que leemos cada día al BOE y echamos un vistazo a dónde va el dinero. Muy poco. Pero desde luego es el diario más interesante que hay, porque te enteras muy bien de cuáles son las tendencias y puedes sacar buenas conclusiones a medio plazo siempre. Dónde se reparte el dinero, dónde se realizan las obras, dónde se hace el ramal de una carretera, por qué se hace, cuánto dinero se gasta, cuánta ejecución presupuestaria hay. No es lo mismo. Es que todo esto es público. No es lo mismo que te digan que se van a invertir 17 millones de euros en una comarca, a luego ver que de esos 17 se han ejecutado 3 millones de euros, porque a lo mejor lo que han hecho es contarte algo que es una mera burbuja informativa, ya está. Pero todo eso se puede acceder, es decir, están los datos, están los libros de los presupuestos que van por colores, blanco, amarillo, etcétera. Se puede ver realmente los presupuestos y su ejecución, y animo a la gente a hacerlo, y si no se le da bien, a preguntarlo, vamos, porque creo que es fundamental. La ciudadanía se tiene que crear a partir del acceso a esa información también.
y algo que tiene que ver, porque yo hablo, una de las cosas de las que hablo es del sesgo en la investigación, pero más siempre centrado en el ámbito científico. Cuando un periodista inicia un proceso de investigación, puede tener sesgo sin darse cuenta, pero puede estar condicionado también por la línea editorial del medio, es decir, yo sé, con la hipótesis que planteo, hacia dónde puede ir esta información según lo que voy recogiendo, pero llega un momento en el que eso choca con lo que desde fuera entendemos la línea editorial es pues un poco la tendencia ideológica que pueda tener ese medio. ¿Os encontráis con eso, ese sesgo? Yo creo que sí, a ver, sinceramente sí. Todos los medios tienen sus limitaciones editoriales o sus vicios y sus manías. Y sobre todo hay otra cosa que también muchas veces es inconsciente. Si alguien te da una pista, a lo mejor es porque quiere que sigas esa pista. Vale, sí. Y hay ahí cierta visión de túnel. Vale, sí. Es decir, te marca un camino, pero a lo mejor te oculta a los demás. Eso es muy común. Y a lo mejor cuando te pones a investigar, te das cuenta de que es una pequeña parte del problema o de lo que está sucediendo. A ver, yo creo, sinceramente, creo que en todos esos casos el periodismo, porque aquí hay un problema en todo ese tipo de cosas, que es la autocensura. Eso. Es el gran problema siempre de la profesión. Creo que en esos casos hay que sobreponerse un poco y si alguien te tiene que censurar, que sea tu jefe. Yo he sido siempre un afortunado en eso, la verdad. A mí nunca me han censurado, la verdad. Pero que si alguien te tiene que cortar el tema, que sea tu jefe, pero no tú porque presupones que te va a decir tal o cual, ¿no? Si hay una investigación, lo tienes que investigar. Aunque acabe en algo que no esperabas. Claro, sí. No, es muy curioso porque yo recuerdo cuando empezamos a sacar, cuando estaba en Voz Populi, los temas es que además es un ejemplo perfecto en el sentido de las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas en pandemia. Sí. Que claro, fue un proceso tan sencillo y tan simple como meternos en la plataforma de contratación del Estado, que ahí es donde está. ¿Dónde se reparte el dinero? Y ahí es donde se adivina la corrupción. Sí. Si tienes experiencia en ella, vas adivinando más o menos por dónde van las corruptelas, porque la corrupción se hace con dinero público siempre. Entonces empezamos a ver cosas muy raras, es decir, una empresa de Hong Kong, esta empresa que se llama Soluciones de Gestión, que tenía unos proyectos muy raros en Angola, deudas con el gobierno de Angola, que hace esta empresa aquí en África, en uno de los estados más corruptos del mundo además, y de repente les adjudicaba las mascarillas por un procedimiento de emergencia y a dedo. Se había hecho un real decreto, para eso, por cierto, también presente en el Boletín Oficial del Estado, que esos días había que leer, había que ponerse el despertador a las 5:50 de la mañana para leerlo si hacía falta, porque era fundamental. Y empezamos a publicar. Y claro, nos llamaban y nos decían, desde el gobierno nos decían, os están intoxicando. ¿Y nosotros qué? Sí, nos están intoxicando, nos están señalando mal la pista, porque lo que hay aquí es una pandemia, una situación de emergencia y tenemos que distribuir material sanitario. Entonces, claro, decíamos, bueno, vale, que sí, que está bien, pero que no nos ha intoxicado nadie, que nos hemos metido en la plataforma de contratación, hemos visto aquí un contrato de 20 millones de euros y queremos tener información. Entonces, claro, el otro día, cuando salió una auditoría que había hecho, que la hicieron pública además, estaba colgada de la página del Ministerio, sobre esa compra de mascarillas, el Ministerio de Transporte. Claro, empezábamos a ver que habían estado haciendo llamadas, los habían investigado los auditores las llamadas, los correos electrónicos que se enviaron, y ya como a nosotros, a ellos les olía a pufo todo eso. Porque claro, había una declaración de interés y una carta de presentación antes incluso de que saliera la orden ministerial para la compra de las mascarillas, había empresas que se quedaron fuera del concurso ofreciendo mascarillas más baratas, la empresa adjudicataria, que además están imputados los socios, las trajo tarde y mal, no cumplió con los pactos, las mascarillas. Entonces, muchas veces es eso, es decir, fíjate lo que se desencadenó posteriormente, pero nosotros no tuvimos que rizar el rizo ni hacer ninguna cosa rara para investigarlo, sino simplemente acudir a la plataforma de contratación del Estado y ver que ahí había algo raro. Es verdad que hay veces que esa pista te la dan y está sesgada, pero en ese caso no hubo absolutamente nada de eso, sino simplemente ya está un acceso normal de un día por la mañana de teletrabajo a la web de la plataforma de contratación. Cero romanticismo, trabajo técnico, ya está. O sea, que se trata de un trabajo, por lo que veo, sin horario, muy metódico, muy artesanal en ese sentido de búsqueda en una fuente, en otra, en contrastar una fuente con otra y luego pues ya la experiencia que tenéis vosotros pues de tirar de contactos y un poco unir todas las piezas del puzzle.
Claro, pero ahí, Laura, yo creo que lo que hay que reivindicar es que el dato es el dato. Y muchas veces es verdad que a través de los datos se manipula, pero cuando hay una cosa tan evidente como un contrato, como un pliego de cláusulas administrativas o técnicas que lo pone claramente lo que hay, por mucho que las posteriores llamadas te intenten confundir, tú tienes que defender ese dato, porque al final lo más robusto, de todo lo que puedes tener en ese momento es lo que está escrito. Ya. Y puedes pedir ayuda a un abogado, que suele ser común. De hecho, las consultoras suelen portarse bastante bien en ese sentido, para que te ayude a interpretar o a ver que no te has equivocado, pero cuando la otra fuente te intenta contradecir lo que tienes delante de palabra, Sí. creo que siempre hay que elegir el dato, lo que está escrito en un contrato público. Es decir, ahí no hay manipulación, hay un CIF, un nombre de una empresa, un motivo del contrato, un presupuesto, una serie de concursantes y una adjudicación. Y eso es fundamental. Eso es lo que explica la corrupción o las buenas prácticas, cómo esté hecho ese reparto del dinero público. Yo creo que queda claro para todos los que están escuchando este podcast en qué consiste a grandes rasgos el trabajo de un periodista de investigación que, como hemos dicho, volvemos a los orígenes, a los archivos, a los registros, al trabajo laborioso de ver uno, otro y otro, cosa que nos pensábamos que lo habíamos superado, pero yo creo que para hacer una buena investigación sigue siendo la clave de trabajo y un método. Y bueno, pues darte las gracias, ya llevamos casi media hora de conversación, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por participar en el podcast. Bueno, yo encantado, de verdad. Muchas gracias, Laura. Bueno, Rubén, muchas gracias. Un saludo. Gracias, de verdad, nada, lo que necesites. Hasta vale, luego, adiós. Adiós. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y suscribíos al canal. Compartid esta información y también tenéis este podcast en la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente podcast, buscadores. Hasta la próxima.